Nunca pensé que llegaría a ser el tipo de mujer que anhela la atención de otro hombre, y mucho menos de alguien que forma parte de mi familia. Pero la vida, cuando se va apagando en silencio, termina empujándote hacia lugares que jamás imaginaste. Me llamo Olivia y llevo 12 años casada con Ricardo. 12 años de rutinas, silencios prolongados y miradas vacías. Al principio creí que era solo una etapa, una racha pasajera. Pero con el tiempo, el cariño se transformó en indiferencia y después en algo peor, la costumbre. Ya no hablábamos, solo intercambiábamos lo mínimo para sobrevivir el día. Dormíamos como desconocidos, espalda con espalda, como si entre los dos existiera un abismo invisible imposible de cruzar. Yo me sentía cada vez más transparente, más pequeña, como si me estuviera desvaneciendo dentro de mi propia casa. Fue entonces cuando Daniel llegó. El sobrino de Ricardo. Un joven de 24 años, reservado, amable. Solo venía por unas semanas, buscaba trabajo en la ciudad. Al principio no fue más que una presencia silenciosa, pero algo en él, en su manera de estar, comenzó a cambiarlo todo. Aunque todavía no lo sabía, ese cambio sería el principio de algo que pondría mi mundo de cabeza. Daniel no hablaba mucho. Era de esos jóvenes que inspiran una tranquilidad suave, como si llevaran dentro una especie de silencio amable. Se levantaba temprano, ayudaba a poner la mesa y siempre preguntaba con un tono bajo si necesitábamos algo. Al principio, yo apenas lo notaba. Estaba tan sumida en mi propia rutina gris que su presencia me parecía casi decorativa. Pero poco a poco, sin saber cómo ni cuándo exactamente, empecé a fijarme en él. No por su físico, aunque tenía esa juventud serena que podía resultar atractiva, sino por algo más sutil, su forma de mirarme. No era una mirada descarada ni insinuante, sino atenta. Una atención que, aunque pequeña, se sentía inmensa en comparación con el vacío constante que recibía de Ricardo. Me escuchaba cuando hablaba, incluso si lo que decía era trivial. Comentaba sobre el clima, sobre el supermercado, sobre cualquier cosa, y él asentía, sonreía. A veces respondía. Parecía verdaderamente interesado y eso, para alguien que llevaba años sintiéndose invisible, era como agua en el desierto. Recuerdo un día en particular, uno cualquiera, donde llegué del trabajo con las bolsas pesadas del mercado. Ricardo ni siquiera levantó la vista del televisor. Daniel, en cambio, apareció sin que se lo pidiera, tomó las bolsas con una naturalidad desarmante y me dijo: «No deberías cargar tanto peso sola». Fue una frase simple. Pero algo en su tono, en esa manera tranquila de decirlo, se me quedó clavado. Esa noche, mientras cocinaba, lo observé de reojo mientras hojeaba un libro en el sofá. Me pregunté si acaso él notaba que algo en mí se estaba agrietando por dentro. Porque yo sí lo notaba. Una grieta lenta, silenciosa, que comenzaba a abrir un hueco en lo que hasta entonces había aceptado como normalidad. El dolor de espalda que arrastraba desde hacía meses no ayudaba. Ricardo siempre lo minimizaba. «Estira un poco», me decía, sin mirarme siquiera. Para él, mi cuerpo, mi malestar, ya no eran asuntos importantes. Pero Daniel, él sí preguntaba. «¿Estás bien?», me dijo una tarde al notar que fruncía el ceño sin darme cuenta. «Sí, solo un poco de tensión», respondí, restándole importancia. Pero sus ojos no se convencieron. Me ofreció un té caliente y esa noche me preguntó si quería que me ayudara con un masaje. Reí, por puro reflejo. Sentí que debía rechazarlo. Pero su voz tenía una calma que desarmaba. Ayudaba a mi mamá con su ciática. «No soy experto, pero tal vez pueda aliviarte un poco». Y ahí, en ese instante suspendido, supe que algo dentro de mí quería decir que sí. Que lo necesitaba. No por el dolor en la espalda, sino por esa forma tan humana y cercana de cuidar a alguien. Dudé, por supuesto. Pero también sabía, con una certeza callada, que si aceptaba, algo en nuestra dinámica cambiaría para siempre. Y aún así, asentí. Daniel se colocó detrás de mí con una delicadeza casi reverente. Estábamos en la sala, la televisión encendida sin sonido, como si también ella supiera que algo importante estaba por suceder. Me senté en el borde del sofá, rígida, con las manos entrelazadas en el regazo.
Él me pidió suavemente que me recostara un poco hacia adelante. Sentí un escalofrío recorrerme, pero no por miedo, sino por la anticipación confusa de lo desconocido. Cuando sus manos tocaron mi espalda, fue como si el tiempo se detuviera. Sus dedos eran firmes pero atentos, se movían con una lentitud casi meditativa. No buscaban invadir ni poseer, solo entender. Yo cerré los ojos sin darme cuenta, permitiéndome sentir cada centímetro de contacto como si nunca antes alguien hubiera tocado esa parte de mí con tanto cuidado. Al principio me concentré en la sensación física. Sí, el alivio del músculo tenso, el calor que emanaban sus palmas, la forma en que su presión liberaba poco a poco la carga invisible que llevaba sobre los hombros. Pero luego, sin querer, comencé a hundirme en otra clase de sensación. No era dolor ni placer. Era algo más íntimo. Una ternura rara que me revolvía el pecho y me hacía sentir profundamente expuesta. No dije nada. No podía. Mi garganta estaba cerrada, como si una sola palabra pudiera derrumbar ese equilibrio frágil. Él tampoco hablaba. Sus manos subían con cuidado hasta la base de mi cuello, bajaban por los omóplatos, rozaban zonas donde yo misma había dejado de prestar atención. Y sin embargo, no hubo nada abiertamente inapropiado. Todo fue tan sutil, tan medido, que cualquiera habría dicho que no pasaba nada. Pero dentro de mí pasaba todo. Cuando se detuvo un momento y murmuró, casi como si hablara consigo mismo, ¿así está mejor? Apenas pude asentir. Mi piel hormigueaba y mi respiración se había vuelto más corta, más pesada. Traté de convencerme de que era solo el efecto del alivio físico, pero algo dentro de mí gritaba que no era solo eso. Era otra cosa. Algo que me hacía sentir viva. Algo que me hacía sentir vista. Cuando terminó, me quedé en el sofá más tiempo del necesario. Daniel se retiró con la misma tranquilidad con la que había llegado. No dijo nada más. Solo se fue a la cocina, dejando a su paso un silencio nuevo, distinto. Esa noche, en la cama, Ricardo volvió a girarse dándome la espalda, como cada noche. Y yo, con los ojos fijos en el techo oscuro, no podía dejar de pensar en las manos de Daniel. En el calor. En la atención. En esa dulzura contenida que hacía tanto tiempo nadie me ofrecía. No sabía qué era lo que acababa de abrirse entre nosotros, pero sí sabía que no iba a ser fácil cerrarlo. Durante los días siguientes, intenté convencerme de que lo que había pasado con Daniel no significaba nada. Fue solo un momento, un gesto amable, un alivio físico. Me repetía esas ideas como si fueran un mantra, pero en el fondo sabía que no era cierto. Mi cuerpo todavía recordaba el calor de sus manos, la forma en que me tocó sin prisa, con una ternura que hacía años no experimentaba. Y lo peor era que no se trataba solamente del contacto, sino de la atención. Esa forma suya de estar presente, de notar mis gestos, mis silencios, mis cansancios, como si pudiera leer todo lo que Ricardo llevaba tanto tiempo ignorando. Empecé a evitarlo, aunque no sabía si lo hacía para protegerme de él o de mí misma. Me levantaba más temprano, salía de la cocina cuando él entraba, me refugiaba en la habitación con excusas absurdas. Pero incluso en la distancia, sentía su mirada. No era una mirada lasciva ni provocadora. Era suave, curiosa, como si intentara entender qué estaba pasando dentro de mí. Y yo misma no tenía respuestas. Un par de noches después, lo encontré sentado en el sofá, absorto en su teléfono. Yo acababa de salir de la ducha, con el cabello húmedo cayendo sobre mis hombros. Dudé antes de entrar al salón, no por miedo a él, sino por miedo a lo que pudiera despertar en mí su sola presencia. Cuando levantó la vista, me dedicó una sonrisa breve. ¿Día duro?, preguntó con esa ligereza que no coincidía con la tensión que flotaba entre nosotros. Asentí, fingiendo una naturalidad que no sentía. Nos quedamos en silencio unos minutos, él volvió a mirar su teléfono y yo fingí ver algo en la ventana. Pero el aire estaba cargado, denso, como si algo invisible se arrastrara por la habitación. Entonces se levantó. Sus pasos eran suaves, medidos, casi silenciosos. Se acercó por detrás de mi sillón y preguntó con voz baja, ¿quieres que intente ayudarte de nuevo? No respondí. Ni siquiera volví la cabeza.
Solo cerré los ojos y asentí. Esta vez no hubo tanteos. Sus manos se posaron con una seguridad distinta, como si ya conocieran el camino. Mi respiración se aceleró apenas noté la firmeza de sus dedos, la forma en que exploraban más allá de lo habitual. No era solo un masaje. Era otra cosa. Algo que él también parecía saber. Rozó la base de mi cuello con los pulgares y sentí un escalofrío inmediato. Me aferré al cojín del sillón como si ese gesto pudiera sostenerme. Y entonces, en medio del silencio denso de la habitación, lo escuché susurrar muy cerca de mi oído. Te mereces mucho más de lo que estás recibiendo. Mi corazón dio un vuelco. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, como una verdad que me negaba a aceptar. Pero él las había dicho. Y ahora ya no había forma de volver atrás. Quise decirle que se equivocaba, que mi vida estaba bien, que no necesitaba nada más. Pero no dije nada. Me quedé inmóvil, con los ojos cerrados, como si no hablar pudiera devolverme el control sobre lo que estaba ocurriendo. Las palabras de Daniel seguían resonando dentro de mí, repitiéndose con una claridad insoportable. Te mereces mucho más de lo que estás recibiendo. No era solo lo que había dicho, sino la forma en que lo había dicho, como si de verdad lo creyera, como si de verdad me viera. Me incorporé con brusquedad, interrumpiendo el contacto. Gracias, murmuré con una rapidez torpe, sin mirarlo, ya es suficiente. Él asintió en silencio, no insistió. Pero sentí su mirada fija en mí mientras me alejaba por el pasillo. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, atrapada entre la culpa y una inquietud que no lograba nombrar. Ricardo dormía profundamente a mi lado, ajeno a todo, como siempre. Yo, en cambio, me sentía cada vez más desbordada. Me costaba entender cómo una simple frase había hecho tambalear años enteros de resignación. Era como si alguien hubiera prendido una luz tenue en una habitación que llevaba demasiado tiempo en sombra. Y yo no sabía si quería apagarla o dejarla encendida para siempre. Al día siguiente, traté de fingir normalidad. Me vestí temprano, preparé el café, incluso puse música suave en la cocina, como hacía mucho tiempo no hacía. Daniel bajó más tarde de lo habitual. Evité su mirada y él pareció entender que debía mantener la distancia. Hablamos solo lo necesario, con frases breves y neutras, como si ambos estuviéramos haciendo un esfuerzo por no derramar lo que ya rebalsaba por dentro. Durante el almuerzo, me sorprendí observándolo en silencio. No por deseo, no aún. Lo observaba con una mezcla de confusión y melancolía, preguntándome cómo habíamos llegado hasta ahí. Él era apenas un invitado en nuestra casa, un joven con su propio mundo, y sin embargo, se había convertido en el único que me hacía sentir viva. Esa noche, Ricardo anunció sin levantar la vista del móvil que tendría una cena de trabajo. Mi primer impulso fue asentir con indiferencia, pero en cuanto él salió por la puerta, algo dentro de mí se alteró. Intenté convencerme de que no pasaría nada, de que no permitiría que ocurriera algo que no debía. Pero una parte de mí, una parte pequeña, temblorosa y terca, ya estaba imaginando lo contrario. Me cambié de ropa sin pensar, me recogí el cabello en un moño rápido y bajé a la cocina. Daniel estaba allí, fingiendo leer, aunque sus ojos no se movían por la página. Al notar mi presencia, alzó la vista lentamente. No dijo nada. Yo tampoco. Pero ese silencio lo decía todo. Y cuando me preguntó, casi en un susurro, ¿cómo te sientes hoy?, supe que no había vuelta atrás. Todavía me duele un poco la espalda, respondí, con una voz que no parecía mía. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. El dolor físico había pasado a un segundo plano, lo que dolía ahora era otra cosa, una especie de hueco emocional, una necesidad callada que me carcomía desde adentro. Daniel me miró con esa misma expresión suave de siempre, como si entendiera algo más allá de las palabras. No insistió, no preguntó más. Solo esperó. Y en ese silencio espeso que se formó entre nosotros, asentí lentamente, sin mirarlo. Me dirigí al salón y me senté en el mismo lugar de siempre, junto a la ventana. El ventilador giraba perezosamente en el techo, y la luz del atardecer comenzaba a teñir las paredes con tonos dorados.
Daniel entró sin prisa, como si ya supiera que lo estaba esperando. Se colocó detrás de mí y comenzó a repetir los movimientos suaves de las veces anteriores, pero esta vez había una diferencia sutil, casi imperceptible. Sus manos se movían con una confianza nueva, como si supieran que no habría rechazo, como si el permiso ya estuviera concedido desde antes. Sus dedos se deslizaban con lentitud por mi espalda, deteniéndose en lugares que ni siquiera yo sabía que dolían. Sentí como apartaba un mechón de cabello de mi cuello, como sus dedos rozaban mi piel con una intención que ya no era inocente, aunque tampoco era descarada. Cerré los ojos y dejé que la sensación me envolviera. No hablábamos. No hacía falta. En ese silencio compartido se escondía una verdad que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, pero que ambos conocíamos. Cada roce, cada caricia, llevaba consigo una carga emocional que me atravesaba por completo. Me sentía vulnerable, expuesta, pero también inexplicablemente cuidada. Como si por fin alguien hubiera encontrado la forma de llegar a mí sin destruirme. En algún momento, perdí la noción del tiempo. Solo existía el presente, su respiración cercana, el calor de sus manos, y esa electricidad silenciosa que parecía vibrar entre nosotros. Cuando sus manos bajaron lentamente por mis costados y luego subieron hacia mis hombros, sentí como mi pecho se apretaba. No era solo deseo. Era algo más profundo. Una necesidad vieja, casi olvidada, de sentirme amada, de sentirme elegida. Me giré un poco, sin pensar, y nuestras miradas se encontraron. Sus ojos no pedían permiso, pero tampoco exigían. Solo esperaban. Y en ese cruce de miradas, entendí que ya habíamos cruzado una línea invisible mucho antes de tocarnos. Lo que estaba a punto de ocurrir no era el inicio, era la consecuencia inevitable de todo lo que ya habíamos sentido en silencio. No sabría decir quién se acercó primero. Solo recuerdo esa sensación, la pausa en el tiempo, el silencio denso que nos envolvía, y el leve temblor en mi pecho justo antes del contacto. Fue un beso breve, inseguro, como si incluso en ese instante estuviéramos preguntándonos si realmente lo queríamos. Pero el segundo beso no dejó lugar a dudas. Fue más profundo, más intenso, como una respuesta callada a todo lo que habíamos estado negando. Mis manos se deslizaron hasta su cuello, buscando anclarse en algo real mientras sus brazos me envolvían con una firmeza suave. No hubo palabras, ni promesas, ni preguntas. Solo una entrega total, como si el deseo contenido durante días por fin se hubiera liberado, tomando la forma de caricias, suspiros y miradas entrecortadas. Nos dejamos llevar, como si ya no tuviéramos control sobre nuestros cuerpos, como si todo lo que estaba pasando fuera simplemente inevitable. Yo sabía, lo sabía con claridad punzante, que estaba cruzando una línea que no debía cruzar. Pero en ese momento, la culpa quedó suspendida. No desapareció, pero se volvió lejana, como un eco ahogado por la necesidad de sentirme viva. No fue pasión desenfrenada. Fue ternura. Fue intimidad. Fue esa clase de conexión que va más allá de lo físico, que nace de lo emocional, del abandono, de la soledad acumulada. Cada caricia, cada gesto suyo, era una forma de decir, te veo. Te reconozco. Te entiendo. Y yo me aferraba a esa sensación como si fuera lo único que pudiera salvarme de mi propio vacío. Después, cuando todo terminó, no dijimos nada. Permanecimos en silencio, sentados uno al lado del otro, respirando con dificultad, tratando de ordenar lo que acababa de suceder. Yo no podía mirarlo. Tenía los ojos fijos en el suelo, el corazón acelerado, y un torbellino de emociones desatadas que no sabía cómo nombrar. Me sentía rota y, al mismo tiempo, completa. Culpable, pero también aliviada. Como si por fin alguien hubiera tocado una parte de mí que llevaba años dormida. Daniel me miró, lo sentí, aunque no me atrevía a levantar la vista. No con juicio, sino con una mezcla de respeto y tristeza, como si supiera que eso que habíamos compartido había cambiado algo dentro de mí para siempre. Me levanté en silencio, evitando cruzar sus ojos. No porque no quisiera, sino porque sabía que si lo hacía, no sería capaz de marcharme. Él no intentó detenerme. Solo asintió levemente, como aceptando que el instante había sido suficiente,
que lo dicho sin palabras ya lo había dicho todo. Me encerré en mi habitación, me cubrí con una manta como si pudiera protegerme del remordimiento, pero fue inútil. Aún podía sentir su aliento en mi piel. Aún podía oír su voz susurrándome que merecía más. Y por primera vez en años, supe que ya nada volvería a ser igual. A la mañana siguiente, me desperté mucho antes de que sonara el despertador. La casa estaba sumida en un silencio extraño, casi solemne, como si el aire mismo supiera que algo se había roto la noche anterior. Me senté en la cocina con una taza de café que no deseaba, entrelazando los dedos para intentar detener el leve temblor de mis manos. Todo en mí se sentía alterado, mi piel, mi pulso, incluso mi forma de respirar. No podía dejar de recordar cada detalle de lo que había ocurrido, no por elección, sino porque mi mente lo repetía una y otra vez, como una película sin pausa. Cada mirada, cada roce, cada palabra susurrada seguía viva en mi cuerpo, como si no me perteneciera del todo. Me sentía suspendida entre dos mundos, el de la culpa y el de la necesidad. Daniel no salió de su habitación hasta bien entrada la tarde. Cuando por fin lo hizo, no cruzamos más que un breve intercambio de miradas. Él evitó sostener la mía y murmuró algo sobre salir con unos amigos y quedarse fuera unos días. Asentí sin decir nada. No tenía derecho a preguntarle nada y él lo sabía. Una hora después, escuché el sonido de la puerta cerrándose tras él. No dejó una nota, ni una explicación. Solo se fue. En la entrada encontré sus llaves, dejadas con cuidado sobre la mesa, como si con ese gesto silencioso también estuviera cerrando lo que había entre nosotros. Me quedé de pie allí, observando ese pequeño objeto metálico que de pronto pesaba como una piedra en el alma. No lloré. Ni siquiera podía hacerlo. Sentía una mezcla de vacío y lucidez que me adormecía por dentro. Sabía que lo que había pasado no era solo un error. Era un reflejo de todo lo que llevaba años negando, una herida que había estado escondida bajo la piel y que ahora, finalmente, se había abierto. Ricardo regresó esa noche como si nada hubiese cambiado. Me preguntó, sin apartar la vista de su teléfono, si quería cenar fuera. Le dije que sí, sin pensar, solo por no discutir. Fuimos a nuestro restaurante habitual, comimos en silencio. Él no notó nada diferente. O quizás sí, pero simplemente ya no le importaba. Me observó unos segundos, como si fuera a decir algo, pero finalmente volvió a mirar la televisión del bar y dio un sorbo a su copa. Yo, en cambio, sentía que todo en mí era distinto. Cada palabra que no decía, cada gesto que fingía, me alejaban más de la mujer que solía ser. Esa noche, volví a dormir dándole la espalda. Pero esta vez no era solo a Ricardo. Era a mí misma. A la versión de mí que había dejado atrás, a la mujer que había aguantado tanto por miedo a romperlo todo. Ahora que lo había hecho, ¿quién era yo realmente? No lo sabía. Solo sabía que había cruzado un umbral y que, aunque el silencio volviera a llenarlo todo, yo ya no era la misma. Los días pasaron como sombras alargadas, sin forma ni dirección. Daniel no volvió. Nunca supe si se fue por mí, por él o por ambos. Su ausencia se sintió más real que su presencia. La casa, aunque intacta, parecía distinta, más fría, más vacía, como si la historia que habíamos escrito en silencio aún flotara en las paredes. A veces, al cerrar los ojos, todavía veía su mirada antes de irse. No era deseo, ni arrepentimiento. Era comprensión. No se llevó nada, excepto una parte de mí que yo tampoco sabía que existía. Con Ricardo, todo volvió a su rutina mecánica, pero yo ya no era la misma. Aprendí a reconocer mi reflejo en el espejo con honestidad, con dolor, pero también con una nueva serenidad. No me justifico, pero tampoco me odio. La traición no siempre nace del egoísmo, a veces, es el grito desesperado de quien se ha sentido invisible demasiado tiempo. La lealtad no es no fallar, sino atreverse a mirar de frente lo que duele. Y la verdadera fidelidad empieza cuando dejamos de mentirnos a nosotros mismos. Porque a veces, perderse es la única forma de volver a encontrarse.